Bueno, buenas tardes a todos y a ti, Daniel, sobre todo. Bueno, hoy en Editeca tenemos el placer de presentar a Daniel Pérez Montañez, director técnico y de formación en 3D Tech, que bueno, impartirá este webinar de modelado 3D y fusión 360. Conoceremos el programa de modelado 3D más utilizado entre ingenieros, arquitectos y diseñadores y Fusion 360 de Autodesk. También veremos algunos ejemplos de diseño y una introducción a la fabricación digital de piezas y maquetas mediante la impresión 3D. Al final del webinar tendremos un momento para vuestras preguntas, que bueno, podéis ir haciéndolas o a través del chat, como ya habéis ido haciendo, o a través del espacio habilitado para preguntas y respuestas. Y bueno, pues Daniel, lo dejo en tus manos y muchas gracias a todos por asistir. Muy bien, muchas gracias, Paloma. Bueno, pues si me dais un segundito voy a compartir una pequeña presentación que quiero que hagamos en 5 minutillos y ya pasamos a lo siguiente. Vamos a ver, un segundito, comparto y os enseño un poco. Vale. Vale, si me puede confirmar, Paloma, si se ve correctamente la presentación y empezamos. Cuando quieras. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este webinar en el que vamos a hablar mucho de 3D, de varios ámbitos del 3D. Lo primero, aunque bueno, ya me ha presentado un poco Paloma, pero me presento un poquito mejor. Yo soy Daniel, soy ingeniero y estoy especializado en todo el ámbito del modelado 3D y de la impresión 3D. A lo largo de mi trayectoria pues he estado trabajando en varias empresas, en algunas multinacionales de impresión 3D como es XZ Printing, y soy el fundador de una empresa dedicada al 3D aquí en Andalucía. Y además de todo esto, pues bueno, me dedico a dar formaciones y ponencias en distintas universidades y entidades, entre otras pues aquí en Editeca, donde soy el docente de los cursos de modelado 3D con Fusion 360 y del curso de impresión 3D, ¿vale? Si tenéis ganas, más allá de este webinar, de que estemos un poco en contacto y de ir compartiendo algunas novedades y noticias y demás sobre el 3D, pues aquí tenéis el Twitter, ¿vale? Que es la red social que yo más suelo utilizar para compartir pues, todo este tipo de novedades y noticias que van saliendo sobre todo este tipo de software y tecnologías. Vamos a explicar un poquito qué va a consistir este webinar. El webinar se basa principalmente en que hagamos una introducción y empecemos a utilizar un poco Fusion 360, pero quiero que veamos también algunas cosas de impresión 3D. De hecho, yo tengo aquí a mi lado, si escucháis un poco de ruido, os pido disculpas, tengo aquí a mi lado una impresora 3D funcionando, que la tengo preparada para poder enseñarosla ahora, y que podamos también, pues bueno, no solo hablar del modelado con Fusion 360, que será lo que nos ocupe la mayor parte de esta hora, pero también hablar un poquito de impresión 3D y poder verla en funcionamiento. Así que bueno, en primer lugar, vamos a hacer una pequeña presentación muy básica. Estoy seguro de los que ya tengáis cierta experiencia en el ámbito del 3D, habrá algunos conceptos que ya tengáis claros, pero bueno, vamos a repasarlo brevemente por si hay algunos o alguna de vosotros que os estáis iniciando, y ya pasamos a abrir Fusion y a diseñar un poquito. Bueno, en primer lugar, todos sabemos lo que es el diseño 3D por ordenador, el modelado 3D. Consiste en diseñar todo tipo de piezas, maquetas, edificaciones, etcétera, etcétera, en 3 dimensiones con un software informático, ¿no? Todo esto, todos los programas que se utilizan actualmente, seguro que muchos, además si sois seguidores de ITECA, seguro que muchos trabajáis con Revit también. Bueno, pues Revit, Fusion, etcétera, muchos software de modelado 3D orientados a distintos sectores y a distintas industrias. Son, no sé si decir los hijos o los nietos de AutoCAD, que fue el referente en el ámbito del CAD hace ya muchos años y que por supuesto sigue siendo uno de los grandes y de los programas más importantes a día de hoy.
Pero es cierto que este tipo de software pues, ha evolucionado muchísimo y lo que hace unos años era pues, una interfaz bastante sencilla en la que trabajábamos en AutoCAD prácticamente por comandos, sin casi interfaz gráfica, a día de hoy se han convertido en un montón de software muy especializados, cada uno para uno o varios sectores o industrias, y las posibilidades pues, son casi infinitas. El modelado 3D se utiliza en muchas industrias. Yo supongo que la mayoría de los que estáis aquí sois ingenieros o arquitectos, seguramente. Pero no me gustaría pasar por alto a todas esas otras profesiones y todos esos sectores y todas esas industrias que también utilizan a diario el modelado 3D. No exactamente igual quizá que nosotros, los de la rama más técnica, pero también lo utilizan, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto se usa en ingeniería en prácticamente todas las ramas de la ingeniería, se usa muchísimo en arquitectura, esto seguro que lo tenéis más que claro, se usa muchísimo en diseño de producto, ¿vale? En todo el ámbito del diseño, pero en concreto en diseño de producto es probablemente una de las industrias también que más utilizan el modelado 3D. Y luego se utilizan otras tan diversas como el cine, la animación o los videojuegos, por ejemplo, que si bien son software de modelado 3D con bastantes diferencias a los que utilizamos nosotros en el ámbito más técnico, pero no dejan de ser software de modelado 3D también, que nos permiten modelar pues, personajes, ambientes, entornos de películas, de videojuegos, etc. Se está utilizando cada vez más en el ámbito del arte. Y empezamos a encontrarlo pues incluso en medicina y en el sector sanitario en general, en marketing, en publicidad. La verdad es que el 3D pues, está prácticamente ya en todas partes, ¿no? Y cada día va más. Dentro de todas estas industrias hay muchísimos software especializados en cada una de ellas y uno de estos software es Fusion 360. ¿Vale? Fusion 360 es el programa con el que vamos a trabajar aquí hoy. Y es un software de modelado 3D desarrollado por Autodesk, que sin duda todos conocéis seguro. Autodesk es la empresa desarrolladora de otros software como AutoCAD o como Revit, entre otros 40 o 50 o yo no sé cuántos son muchísimos porque tienen prácticamente un software para cada perfil de usuario. Y bueno, se trata de uno de los software que en estos últimos años pues ha tenido más éxito y que tiene más usuarios activos utilizándolo. Es un software que es muy versátil, es decir, todos sabemos que Revit, por ejemplo, es un software especializado para arquitectura, ¿no? Fusion no es un software que está tan centrado en una rama o en una industria en concreto, sino que es un software muy versátil que se va a poder utilizar para muchos sectores y para muchos tipos de proyectos. Lo usamos los ingenieros, lo usan o lo usáis seguro algunos arquitectos, lo usan muchos diseñadores, etcétera, etcétera. Es un software que tiene algunas características interesantes. Una de ellas es que es un software que está basado en la nube. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que yo estoy trabajando en local en mi ordenador, porque es un software que yo instalo en mi ordenador, pero que se está sincronizando con la nube automáticamente de tal forma que todo el trabajo que yo estoy haciendo se está guardando en ambos sitios. Se está guardando en local y se está guardando en la nube. Esto tiene muchas ventajas, más allá de posibles fallos de nuestro ordenador, que pudiera borrarse alguno de los archivos, pues tendríamos siempre una copia de seguridad en la nube. Y otra de las ventajas es que si yo tengo un ordenador en mi trabajo o en mi oficina o en mi estudio y otro ordenador en mi casa, pues cuando yo llego a un ordenador distinto, tanto solo tengo que iniciar sesión con mi usuario y contraseña de Autodesk, que por cierto es el mismo que en todos los software de Autodesk, y tengo ahí todos mis proyectos en los que estoy trabajando. Tiene muchísimas funciones, por lo tanto, por eso se está utilizando en tantas industrias y en tantos sectores, porque en realidad decir que es un software de modelado 3D es quizá quedarnos un poco cortos. Es prácticamente una suite de programas, incluidos todos dentro de la misma interfaz, que podemos ir seleccionando un tipo de tarea u otra que queremos hacer y prácticamente Fusion cambia por completo su interfaz y nos renueva y nos ofrece toda una serie de herramientas totalmente distintas. Ahora lo vamos a ir viendo un poco más despacio. En primer lugar, ¿qué campos o qué tecnologías tiene incluida Fusion 360? Pues por supuesto, la más importante, en la que nos vamos a centrar aquí hoy y la que usan la gran mayoría de los usuarios de Fusion 360 es en el modelado. El modelado orientado a un sector más técnico, no es Fusion un programa que se utilice mucho, como hablábamos, en el desarrollo de películas de animación o de videojuegos, es un software de modelado 3D
centrado en el ámbito más técnico, pero dentro del ámbito técnico pues tiene muchas posibilidades para muchas ramas, ¿no? Entonces, una de las partes fundamentales de Fusion es que podemos modelar, pues es un software de modelado, pero tiene muchas cosas más. Fusion nos permite renderizar, que esto es relativamente habitual también en los software de modelado. Renderizar consiste en asignar una serie de colores, materiales, brillos, sombras, etcétera, a nuestro modelo e intentar generar una imagen lo más fotorrealista posible de nuestro modelo, ¿vale? Sabéis que cuando estamos diseñando en 3D, pues bueno, estamos viendo la pieza en 3 dimensiones, pero no tiene un aspecto muy realista, pero luego puedo decir que esa pieza quiero que parezca de aluminio y se pondrá de un tono grisáceo, con el brillo más o menos que tiene el aluminio, creará una serie de sombras, etcétera, etcétera, y podremos generar una imagen lo más fotorrealista posible, lo cual es ideal para infografías, por ejemplo, ¿vale? Luego tiene otra parte, Fusion, que es para hacer los ensamblados y animaciones. Esto no sé si lo habéis visto, esto en publicidad está muy de moda últimamente, no sé si conseguiréis a lo mejor recordar algún vídeo en el que en alguna presentación, lo están haciendo mucho en las marcas de teléfonos móviles, por ejemplo, Samsung y demás, cuando presentan un nuevo dispositivo. No sé si habéis visto algunas veces estos vídeos que parecen reales, pero que en realidad son hechos por ordenador, en los que se desmonta y se despieza todo el sistema para que lo veamos por dentro y luego se vuelve a unir otra vez en el mismo vídeo. Bueno, pues todo este tipo de vídeos de ensamblaje de piezas y generar vídeos de la animación es otra de las partes que tiene Fusion 360. Luego tiene una parte ya mucho más técnica, porque bueno, digamos que el renderizado y el ensamblado de la animación son más de cara a la presentación de un proyecto, pero luego una parte mucho más técnica es el análisis y las simulaciones. Esto es muy potente porque esto nos va a permitir pues, tareas relativamente sencillas como calcular el centro de gravedad de un objeto, de una pieza o de una estructura, hasta calcular la torsión que puede resistir sin llegar a romperse en función del tipo de material con el que lo vayamos a fabricar y otro montón de análisis y simulaciones que en la industria abaratan muchísimos costes. Esta es una parte que a nivel doméstico, la gente que usa Fusion a lo mejor así un poco a nivel doméstico, pues no le saca tanto partido, pero en la industria disponer de un módulo así ahorra muchísimos costes porque cuando normalmente hay que hacer 50 prototipos hasta que una pieza o un objeto sale bien, pues gracias a estas herramientas de Fusion que también tienen otros programas, nos podremos ahorrar los primeros prototipos porque ya Fusion nos va a decir dónde va a poder fallar esta pieza, ¿no? Luego Fusion también tiene una parte que es orientada a la fabricación, ¿vale? Es una parte en la que nosotros vamos a poder decir con qué tecnología de fabricación vamos a intentar fabricar esta pieza y nos preparará todo el archivo que necesita dicha tecnología. Es decir, nosotros si vamos a utilizar la impresión 3D, si queremos fabricar esta pieza con impresión 3D, una impresora 3D no es capaz de leer un archivo de un modelo tridimensional. Tenemos que enviarle a la impresora 3D un archivo que incluye una serie de propiedades que necesita saber la impresora, como velocidad a la que tiene que imprimir, temperatura a la que tiene que fundir el plástico con el que lo vamos a imprimir y toda otra serie de propiedades que no son ya estrictamente de la geometría que tiene que fabricar, sino que son pues, bueno, de otra serie de elementos que la impresora necesita saber, ¿no? En cualquier ámbito o en cualquier tecnología de fabricación pasa igual. Cualquier máquina de control numérico, de moldeo de plástico, una fresadora, cualquier máquina que utilicemos para la fabricación, necesita una serie de órdenes y unos archivos concretos para saber cómo fabricar esa pieza. Pues todo esto lo hace Fusion 360 también dentro del mismo programa sin tener que utilizar programas de terceros. Y luego otra parte, esta ya sí mucho más específica, es la parte de electrónica. Fusion 360 tiene una parte que sirve fundamentalmente para ingenieros electrónicos que permite crear circuitos, ¿vale? Entonces pueden crear su propia placa, insertar todos los chips, todos los elementos como diodos, condensadores, todo lo que necesite ese circuito y hacer toda la circuitería dejando esa placa de prototipado lista para fabricarse también, ¿vale? Todo esto está englobado dentro de Fusion 360. Por lo tanto, lo va a poder utilizar un diseñador de productos, por ejemplo, una persona que, por poner un ejemplo muy sencillo, que se dedica a diseñar sillas, por ejemplo,
pues lo va a poder utilizar porque la va a poder modelar y luego va a poder sacar unos renders para hacer una infografía y presentar su silla, y también va a poder incluso establecer cómo se fabrica esa silla con el software, con la parte de CAM de fabricación. Pero lo puede utilizar un arquitecto que puede hacer o algunos elementos que añadirá en sus proyectos o incluso alguna estructura y demás, hasta un ingeniero electrónico para crear sus propios circuitos. Como veis, es un software muy amplio. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que nos ocupa en este webinar, que es el modelado, ¿vale? Es el crear las figuras, la geometría tridimensional. Dentro de esta primera parte de modelado, Fusion no tiene solo una serie de herramientas para una técnica de modelado en concreto, sino que si todo esto que acabamos de ver no fuera poco, pues además Fusion es capaz de modelar con todas estas técnicas de modelado distintas. Y esto sí es también bastante potente en Fusion, porque normalmente pues, estamos acostumbrados a que cada software utiliza una técnica de modelado distinta, pero sin embargo, pues, ver todas las técnicas de modelado incluidas dentro del mismo software no es algo habitual, ¿vale? Tenemos desde modelado paramétrico hasta modelado de superficies, en el paramétrico, por ejemplo, vamos a ir modelando sólidos tridimensionales, que es el ejemplo que vamos a hacer ahora. En el modelado de superficies vamos a ir estableciendo una serie de planos curvos que van a configurar luego nuestra figura. En el esculpido vamos a crear formas orgánicas como si fuéramos prácticamente escultores, y luego tiene otros módulos. Aquí abajo me voy a perdonar que se me ha colado aquí algún nombre, pero este, por ejemplo, de aquí es diseño generativo. El diseño generativo es una herramienta, una técnica muy potente y muy innovadora, que consiste en incluirle a un software de modelado, como puede ser Fusion, una inteligencia artificial. De tal forma que nosotros diseñamos una pieza que debe cumplir una función, y Fusion 360 se encarga, gracias a este módulo de inteligencia artificial que se llama diseño generativo, se encarga de generar toda una serie de alternativas a la pieza que nosotros hemos diseñado, pero mejores o más optimizadas que la pieza que nosotros hemos diseñado, ¿vale? Entonces nosotros hacemos una pieza básica y decimos: necesito esta pieza que tiene que cumplir estos requisitos, tiene que tener un orificio aquí para un tornillo o una estructura que tiene que ser de tal o cual forma, y Fusion 360 nos va a generar un montón de alternativas lo más optimizadas posible para que nos quedemos con la que más nos guste, ¿vale? Y hasta tiene aquí una última parte que se utiliza menos porque es muy concreta, que es el plegado de chapas, se llama, que consiste, bueno, es otra técnica de fabricación que consiste en perforar y cortar unas chapas metálicas y luego doblarlas para generar la forma final, ¿no? Esto es muy habitual en muchas más cosas de las que parece. Por ejemplo, el interior metálico de un microondas está hecho con esta técnica de fabricación, ¿vale? Por poneros algún ejemplo. Entonces, como veis, son muchísimas herramientas de diseño o de modelado distintas que engloba Fusion, y que la gran mayoría de usuarios pues se suelen quedar normalmente en las dos primeras, ¿vale? Las dos primeras son las más habituales en Fusion, y poca gente llega en realidad a conocer todo el potencial que tiene Fusion 360. Bueno, eso con respecto a Fusion. Que por cierto, antes de pasar a la impresión 3D, os tengo que comentar que Fusion 360 es un software, para todos aquellos que queráis descargarlo, es un software de pago de Autodesk, pero cuenta con una versión gratuita. Bueno, cuenta con dos versiones gratuitas en realidad. Una versión gratuita es para estudiantes de alguna universidad, y alguna universidad que tenga convenio con Autodesk, porque son universidades politécnicas y demás. Y la otra versión gratuita es para proyectos de uso personal, ¿vale? Entonces, Autodesk nos deja utilizar Fusion de forma gratuita siempre y cuando sea para proyectos personales, ¿vale? En el momento en el que lo estemos utilizando para un estudio de ingeniería o de arquitectura o para la producción y fabricación de piezas, pues tendríamos que optar ya por la versión de pago, ¿no? Pero bueno, está genial que tengamos esa alternativa. Es cierto que la opción gratuita de Fusion 360 no es tan completa como la opción de pago, pero las limitaciones que tiene son muy pocas. Para comenzar, hay muchísimo más que de sobra para poder hacer diseños muy complejos con esa versión. Y luego, si el día de mañana se utiliza en un ámbito ya más profesional, pues tiene sus correspondientes versiones de pago. Bueno, y ahora ya sí, dejamos Fusion 360 un momento aparte. Y vamos a ver también la impresión 3D, porque uno de los mayores usos de Fusion 360
Además, hay muchas estadísticas que podéis luego buscar por internet si queréis, y en el que se dice que todos aquellos que tenemos impresoras 3D, el software que más utilizamos siempre es Fusion 360. ¿Vale? Entre otro tipo de proyectos que no se vayan a imprimir en 3D, Fusion 360 también es un software muy utilizado, pero bueno, también hay otros, ¿no? Pero dentro del ámbito de la impresión 3D, modelos tridimensionales que se van a imprimir en 3D, ahí la verdad es que pues bueno, la potencia de Fusion y el porcentaje de usuarios que utilizan Fusion es muchísimo mayor. La verdad es que para imprimir en 3D es un software que es ideal. ¿Y qué es una impresora 3D? Porque supongo que muchos y muchas ya la habréis visto, pero a lo mejor alguno os suena, pero no la conocéis en profundidad. Pues bueno, una impresora 3D es una tecnología de fabricación relativamente nueva, que bueno, lleva unos años escuchándose, pero tiene pues en torno ya a los 50 años aproximadamente. Lo que pasa es que bueno, sí que es cierto que ha sido a partir del 2005 aproximadamente cuando la impresora 3D han tenido ya la capacidad suficiente o la calidad suficiente de impresión como para que se le empiece a tener en cuenta, ¿no? Hay muchas tecnologías que se engloban dentro de la fabricación aditiva, que es el nombre técnico de la impresión 3D, ¿vale? El término impresión 3D siempre decimos que es un término un poco de marketing más que otra cosa. A nivel más técnico se conoce como fabricación aditiva porque es una fabricación que consiste en ir añadiendo material, un material que se va fundiendo. La tecnología más conocida es la tecnología FDM, que son las siglas en inglés de deposición de material fundido. Y sencillamente la verdad es que el funcionamiento es bastante sencillo, pero creo que en vez de enseñároslo con la diapositiva, teniendo aquí al lado una impresora 3D, pues lo mejor va a ser que directamente me deis un segundo y os ponga la impresora. Vamos a ver. Ahí está. Espero que se vea más o menos bien, ¿vale? Bueno, ahí estoy imprimiendo una F, que es en concreto el logo de Fusion 360, ¿vale? Y como veis, pues bueno, la impresora 3D es sencillamente tiene una pieza fundamental, que es el extrusor, que es la pieza que veis que se está moviendo permanentemente. Este elemento de la impresora lo que está haciendo es derretir un hilo de filamento termoplástico, que en este caso es de color naranja, es un filamento, en el caso del que yo estoy usando, que se llama PLA, que es ácido poliláctico, pero hay muchísimos plásticos e incluso otros materiales no plásticos que se pueden utilizar. Y lo único que hace es pues, coger ese plástico, derretirlo e ir colocándolo sobre la plataforma de impresión y lo va haciendo capa a capa, ¿vale? Va creando primero una primera capa, cuando termina con esa primera capa se separa un poquito de la plataforma de impresión y comienza a construir sobre la primera capa la segunda, ¿vale? Y va elevándose así hasta conseguir la altura total de la pieza. El funcionamiento en realidad es bastante sencillo. Es un extrusor que funde el plástico movido por una serie de ejes y motores que lo mueven en las 3 dimensiones del espacio y todo esto pues se va depositando sobre una plataforma de impresión 3D que ahora cuando acabe la impresión, pues si queréis la vemos un poquito más detenidamente, ¿vale? Bueno, pues esta pareja de Fusion y la impresión 3D nos va a permitir hacer proyectos realmente interesantes, ¿vale? Así que bueno, vamos a pasar ya a echar un vistazo a Fusion 360, vamos a hacer una pequeña introducción. No sé, Paloma, si antes de que pasemos a Fusion hay alguien que haya tenido algún fallillo o está todo correcto por ahora, ¿no? De momento todo correcto, no te preocupes, puedes continuar, Daniel. Perfecto, bueno, pues entonces vamos a abrir Fusion, que espero que se esté viendo. En pequeño voy a dejar la impresora 3D, que seguro que tenéis mucho más interés en verla trabajar que a mí. Así que, bueno, mirad, esta es la interfaz de Fusion 360. Nos encontramos casi la totalidad de la interfaz con un entorno 3D, que tenemos una rejilla en el plano XY, en el plano del suelo, y podemos movernos por todo el entorno 3D. Los atajos de ratón y de teclado para moverse se pueden configurar y de hecho si estáis acostumbrados a algún software que utilice pues bueno, pues no sé, el botón derecho del ratón para una cosa o para otra. En mi caso yo tengo el botón derecho del ratón, es en el que me permite orbitar, que es este movimiento que estoy haciendo. Y si pincho en la rueda del ratón, lo que me permite es panear. Pero todo esto se puede modificar si estáis acostumbrado ya a otro software que se mueva en el entorno 3D de otra manera, ¿no? Y bueno,
Lo primero de todo es que, bueno, aquí arriba vamos a tener una barra muy sencilla, que es la que nos va a permitir abrir un archivo nuevo, guardar archivo y demás. No me voy a detener mucho aquí. Aquí sí que es interesante este panel de aquí, ¿vale? Que es el panel en el que me van a aparecer todos los proyectos que yo voy guardando. Es como una galería, podríamos decir, ¿vale? Voy a ver si puedo apartar, ocultar el panel. A ver, dame un segundo para poder cerrar este panel, que si no, no lo veo yo entero. Ahora, vale. Perfecto. Vale. Bueno, y ahora ya sí, debajo de este primer menú tenemos el botón Design, que es el que nos va a permitir cambiar entre las distintas partes de Fusion 360. Hemos estado viendo que tenían muchas características y muchos software integrados para distintos fines. Pues aquí vamos a poder cambiar de uno a otro, ¿vale? Tenemos todas las opciones que son de diseño o de modelado, las vamos a tener aquí. Aquí vamos a tener las opciones de diseño generativo, de esta inteligencia artificial que nos va a ir proponiendo alternativas a nuestro diseño más optimizadas. Tenemos aquí la opción de los renders, ¿vale? Para cuando ya tenga mi modelo 3D ya hecho, pues que pueda fácilmente generar una imagen lo más fotorrealista posible. Tengo aquí las opciones de animación, para crear animaciones de engranajes o de montaje, etc. Tenemos aquí la opción de simulaciones, como hemos estado hablando antes. Tenemos aquí la posibilidad de preparar la fabricación con distintas tecnologías de fabricación. Y por último, Drawing es la opción que tiene Fusion 360 para generar planos, ¿vale? Planos ya en 2D, planos técnicos, que podamos imprimir en PDF y tener un plano tradicional, digamos, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a quedar en diseño y vamos a ir viendo algunas otras opciones. Si estamos dentro del entorno de trabajo de diseño, tenemos lo primero aquí arriba varias pestañas. La primera es diseño de sólidos, ¿vale? Que son una serie de herramientas de creación y modificación de sólidos en 3D, ¿vale? Una técnica de diseño que tenemos todas las herramientas aquí habilitadas. Luego tenemos la pestaña de Surface, que es el modelado de superficies. Bueno, pues toda otra técnica de modelado con todas sus herramientas aquí. El plegado de chapas y algunas otras herramientas, ¿vale? Como por ejemplo preparar una impresión 3D y algunas otras cosas. Nos vamos a quedar en el diseño de sólidos, que es el primero. Y antes de empezar a diseñar y hacer algunos ejemplos, vamos a ver un poquito el resto de interfaz que tenemos. Tenemos aquí un cubo de vistas muy sencillo, ¿vale? Para poder hacer clic, por ejemplo, en la vista de top y poder ponernos en planta rápidamente, ¿vale? Tenemos aquí un árbol con todos los elementos o con todas las entidades que hay en mi diseño, que ahora mismo no hay nada, pero cuando vayamos creando cosas nos van a ir apareciendo aquí una serie de carpetas nuevas que podremos ir desplegando y dentro de las carpetas iremos encontrando todos los archivos o todas las entidades de diseño que estoy haciendo. Si genero 3 o 4 piezas, pues tendré aquí una carpeta que se llamará Bodies, que son los cuerpos en 3D, y dentro tendré esas 3 o 4 piezas, ¿vale? Ahora lo vamos a ver más despacio. Y luego aquí abajo tenemos una de, pues bueno, de las grandes bondades de Fusion que a los que lo utilizamos habitualmente, pues os puedo asegurar que muchos proyectos nos da la vida esta barra de aquí abajo. Esta barra de aquí abajo es un historial. Cada paso que vayamos haciendo de diseño se va a ir quedando guardado aquí, de tal forma que podremos volver a cualquier punto anterior de nuestro diseño para modificar cualquier cosa que hicimos en un paso anterior. Esto, para los que no lo hayáis visto nunca, es un control Z, pero llevado al máximo nivel. Es decir, un control Z siempre va al paso justo anterior, ¿no? Bueno, pues en Fusion vamos a poder volver 14 pasos atrás, modificar algo y rehacerse todos los 14 pasos siguientes en base a la modificación que yo acabo de hacer. Entonces, es lo que se conoce como el historial paramétrico y es realmente muy, muy, muy potente. Y bueno, vamos ya así a diseñar nuestras primeras piezas. Aquí tenemos el menú de creación, ¿vale? Y vamos a ver dos formas de crear cuerpos tridimensionales en Fusion 360. La primera es la creación directa de primitivas. ¿Esto en qué consiste? Consiste en crear formas básicas tridimensionales directamente
desde este menú de aquí. Aquí, como veis, tenemos una caja, un cilindro, una esfera, un toroide y algunos otros elementos, ¿vale? Un muelle, etc. Podemos crear directamente una caja para empezar nuestro diseño, ¿vale? Sencillamente seleccionando la herramienta, especificándole en qué plano me quiero apoyar para empezar mi diseño, por ejemplo, en el plano del suelo sería en el plano XY, y ahora dibujo el cuadrado con el que va, o el rectángulo con el que va a empezar mi figura, y le digo la altura que quiero que tenga, ¿vale? Como veis, lo estoy haciendo manualmente tirando de la flecha, pero aquí al lado me está poniendo la medida de la altura, en principio en milímetros, esto lo vamos a poder cambiar, y por lo tanto yo podría introducirlo numéricamente aquí si quisiera un valor exacto, ¿vale? Tengo aquí también un pequeño menú que me da algunas propiedades. Aquí me está diciendo las 3 medidas de esta pieza, el largo, el ancho y la altura, por si quiero modificar alguna de ellas con más precisión. Y cuando lo tenga, pues le doy a OK, ¿vale? Y ya tendría mi primera figura tridimensional hecha. Si os fijáis, han pasado varias cosas. La primera cosa, aquí se nos ha creado ya la carpeta Bodies, ¿vale? Que es la de los cuerpos tridimensionales. Si la despliego, ya tengo aquí el Body 1. Body 1, nuestro primer sólido, nuestro primer cuerpo. Puedo activarlo o desactivarlo y en el botón derecho voy a tener también toda una serie de opciones, ¿vale? Lo voy a poder mover, lo voy a poder borrar, renombrar, en fin, hay muchas posibilidades por aquí. Incluso le voy a poder asignar materiales para luego el futuro render que hiciéramos, pues que te ofreciera un bloque de hormigón o de madera o de lo que sea, ¿no? Tengo muchas posibilidades. Y además, no solo ha aparecido la carpeta Bodies con el cuerpo, sino que también aquí abajo ha aparecido el primer paso de mi diseño, ¿vale? Aquí veis, ha salido un cubo que corresponde con el icono de la herramienta que he utilizado, indicándome que el primer paso que he hecho ha sido crear un cubo. Si yo cojo el punto que marca donde me encuentro actualmente y lo llevo aquí atrás, me estoy situando en el tiempo, en un momento anterior a diseñar el cubo. Por lo tanto, ni hay cubo ahora mismo, ni hay carpeta de bodies, de cuerpos, en el que yo pueda ver el cubo. ¿Vale? En cualquier momento podría volver aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues de esta misma forma de creación directa de primitivas, pues tengo otras opciones muy sencillas, ya no me voy a detener mucho. Un cilindro, por ejemplo, pues sería igual. Yo marco en el plano, vamos a poner el cilindro en horizontal. Lo voy a poner en este plano, que es el ZI. Voy a dibujar aquí el círculo y ahora le voy a decir pues cuánta altura quiero que tenga el círculo, el cilindro, perdón, ¿vale? Igual podría ir marcándole las medidas exactas por aquí de forma numérica y le daría OK y ya estaría diseñado mi cilindro, ¿vale? Ya me habría aparecido aquí el body 1 y el body 2, que puedo ocultarlos en cualquier momento, y ya tendría aquí abajo en mi línea del tiempo otro paso más, ¿vale? De hecho, yo incluso voy a poder darle al play y me van a ir apareciendo en el mismo orden en el que yo lo fui creando. Esto ahora mismo todavía no tiene mucho sentido, pero cuando hacemos un proceso de diseño muy largo que tiene muchos pasos, la verdad es que es muy interesante poder darle al play e ir viendo cómo se ha diseñado todo paso a paso. ¿Vale? Muy bien, bueno, pues como os decía, algunos elementos para diseñar directamente en 3D. Pero realmente esto no es lo más habitual en Fusion 360. No, lo más habitual no es diseñar directamente en 3D. Lo más habitual, vamos a borrarlo todo, ¿vale? Lo podemos borrar directamente seleccionándolo y dándole a la tecla de suprimir o de borrar del teclado. Y como veis, pues bueno, se ha borrado mi carpeta, se han borrado los pasos del historial y ahora lo que vamos a hacer es crear primero un plano, un boceto en 2D y luego convertir este boceto en una figura tridimensional. Este sí es realmente el flujo de trabajo más habitual de Fusion. El primer icono que tenemos aquí es crear un sketch. Un sketch es un boceto. Lo selecciono, le digo en qué plano lo quiero crear. Vamos a ponerlo abajo, en XY. ¿Vale? Y como veis, esto es muy habitual en Fusion, se me han cambiado todas las herramientas que tengo disponibles para el diseño y ahora todos son herramientas en 2 dimensiones. ¿Vale? Ya no tengo, por poner un ejemplo, ya no tengo cilindros, ahora tengo varios tipos de círculos, arcos, polígonos, elipses, etc. ¿Vale? Esto se ha transformado casi en AutoCAD, ¿vale? En un AutoCAD quizá un pelín simplificado, pero vamos, prácticamente en un software tipo AutoCAD 2D. Si selecciono la línea, por ejemplo, pues bueno, puedo ir trazando una serie de líneas, ¿vale?
Lo estoy haciendo a mano, haciendo clic en el punto que yo quiero, pero estáis viendo cómo me va apareciendo en todo momento la medida y voy a poder insertar la medida. Y en el momento en el que yo cierre la figura, veréis cómo en el interior se rellena, ahí está, de color azul, indicándome que ya hay una cara que voy a poder convertir en 3D. ¿Vale? Tenemos muchas herramientas para dibujar en 2D. Los que hayáis trabajado con cualquier software CAD, pues esta parte os resultará muy familiar porque es, como decimos, ¿no? es muy AutoCAD esta parte de aquí. Tenemos, por ejemplo, los círculos. Pues nada, pues marco el centro y marco el radio. Tenemos la posibilidad de hacer rectángulos, ¿vale? Todo en 2D. Tenemos la posibilidad de hacer arcos, de hacer polígonos, inscritos y circunscritos, de hacer elipses, ¿vale? Y toda una serie de elementos, incluso spline, que son líneas curvas. Vamos a hacer aquí una spline. Vale, ahí está. Vale, pues incluso líneas curvas que luego tienen sus puntos de ancla. Ahí está. Que nos permiten modificar su curvatura. ¿Vale? Bueno, pues todas las herramientas, esto lo voy a borrar, todas las herramientas habituales de un software 2D. Puedo añadir textos, puedo hacer incluso simetrías, puedo hacer patrones. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, ahora a continuación lo hacemos. Y luego tengo una herramienta muy potente que es Sketch Dimension, que es redimensionar algún elemento de nuestro boceto. Por ejemplo, este lado de aquí mide 49 y pico y yo en realidad quería que midiera pues, 45, vamos a poner. Escribo aquí 45, a ver si me deja. Ahí está, 45. Le doy a Enter, ahí está, ahí, y me redimensiona. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, hay muchos usuarios de Fusion que primero diseñan casi las figuras un poco a ojo y luego con esta herramienta van poniendo las medidas. Si yo quisiera hacer un rectángulo de 20 por 30, vamos a poner, pues podría hacer un rectángulo, el primero que pille, sin ningún tipo de medida, ¿vale? Y ahora decir que quiero que mida 30 y que quiero que aquí mida 20. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es una técnica que hay gente que le gusta, que les resulta incluso más rápido diseñar así que diseñar poniendo todas las medidas directamente al dibujar. Y bueno, estas son las herramientas de creación, ¿vale? Las que hay aquí arriba son las que Fusion entiende que vamos a utilizar más, pero todas están en el desplegable, incluidas las de arriba también. De hecho, cualquier herramienta tiene 3 puntitos aquí al lado y una opción que pone Pin to Toolbar que me permite anclarla aquí arriba, si yo la utilizo mucho. Y luego exactamente lo mismo pasa en el menú de modificar, ¿vale? En el menú de modificar puedo hacer fillets, que son, como sabéis, esquinas redondeadas, ¿vale? Puedo coger una esquina y la redondeo directamente. Podemos incluir el radio, por supuesto, del redondeo. Puedo hacer chamfers, ¿vale? Que son esquinas, pero el corte recto de la esquina, ¿vale? Un chaflán, ahí está. Y luego tengo algunas opciones interesantes como son la opción de cortar o extender, ¿vale? Que si venís de, como decimos, de AutoCAD, pues seguro que conocéis. Cortar me va a permitir ir cortando segmentos o trozos de segmentos hasta que se cruzan con cualquier otro segmento, ¿vale? Por lo tanto, podría ir cortando algunas partes, ¿vale? Y quedarme así con un solo contorno. Bueno, cuando tuviera terminado mi diseño en 2D, le podría dar a finalizar el sketch, ¿vale? Y volvería al entorno tridimensional de Fusion, volverían a aparecer las herramientas que ya hemos estado viendo antes y de hecho aquí ahora me aparecerían también una nueva carpeta que se llama Sketch y que dentro tengo mi Sketch 3. Bueno, se debería de llamar Sketch 1. Lo que pasa es que como antes habíamos creado un cubo y un cilindro, Fusion genera de forma interna un sketch para el cubo y un sketch para el cilindro también y los ha numerado de forma interna como el 1 y el 2 y aquí me aparece directamente este con el nombre del 3. Bueno, pues una vez tengo una herramienta como estáis, o un dibujo, perdón, en 2D como estáis viendo aquí, puedo convertirlo en 3D mediante varias técnicas. La primera es la extrusión. La extrusión, pues sencillamente me va a permitir hacer o aplicar pues es una extrusión, ¿no? Empujar ese plano bidimensional hasta haber generado una figura en 3 dimensiones, ¿vale?
Esta sería una posibilidad. Si le doy OK, me habrá aparecido aquí un nuevo body en la carpeta de bodies, ¿vale? Que podré activar y desactivar. Los sketch, cuando los uso para convertir una figura ya tridimensional, automáticamente los esconde porque entiende que ya han cumplido su finalidad, pero puedo volver a activarlos si los necesito para algo más, ¿vale? De hecho, fijaros que si yo vuelvo atrás y me sitúo en el momento en el que solo tenía un sketch, en la línea del tiempo, e incluso voy a botón derecho, editar sketch, ¿vale? Vuelvo a entrar a la interfaz 2D. Y ahora vamos a hacer aquí cualquier tontería, vamos a hacer alguna modificación del sketch, vamos a hacer aquí un pico, por ejemplo, ¿vale? Y lo vamos a cortar. ¿De acuerdo? Voy a finalizar el sketch y ahora voy a volver adelante en el tiempo y como veréis se genera el 3D ya con esa modificación, ¿vale? Todas las modificaciones que yo fuese haciendo en mi diseño en pasos anteriores, cuando vuelva a los pasos finales, se habrá reconstruido todos los pasos de después para adaptarse a los cambios. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta sería una forma de pasar un sketch, un boceto en 2D a una figura tridimensional. Vamos a eliminar esto y vamos a ver otra opción que tenemos, que por ejemplo hacerlo por revolución, ¿vale? Por revolución vamos a poder seleccionar la figura, seleccionar un eje, ¿vale? A ver si me deja, vamos a moverlo primero un poco, esta figura, este sketch, vamos a editarlo, lo vamos a mover y lo vamos a apartar un poco a un lado, ahí está, y ahora vamos a intentar hacer una revolución de este sketch en este eje, ahí tenéis, ¿vale? Una revolución que puede ser de 360 grados o que puede ser, pues bueno, del ángulo que nosotros quisiéramos, ¿vale? Otra posibilidad de una vez que tengo un boceto, un sketch, pasarlo a 3 dimensiones, ¿vale? Bueno, son muchas las opciones que vamos a tener. Voy a cancelar, voy a extruir esta parte un poquito, ¿vale? Y quiero enseñaros algunas de las bondades también de Fusion 360, que es un software paramétrico porque nos va a permitir trabajar de una forma muy interesante con parámetros. Mirad, voy a volver a rehacer, bueno, de hecho vamos a eliminar y vamos a rehacer el sketch. Y vamos a imaginarnos que esto fuera una pieza que necesita tener una serie de, bueno, de orificios para algunos tornillos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una cosa antes de nada. Vamos a venirnos aquí a una opción que pone Change Parameters. Vamos a crear un parámetro. Vamos a crear un parámetro que va a ser el tamaño de esos orificios, ¿no? Vamos a poner que se llama pues, tornillo y que tiene un ancho, un tamaño de 5. ¿Vale? Bien, 5 milímetros, ya lo tenemos aquí, ¿vale? Lo hemos llamado tornillo. Entonces, fijaros, si yo ahora aquí hago un círculo para hacer un hueco, puedo escribir directamente la unidad que yo quiero o puedo escribir tornillo, ¿vale? Y ya reconoce que hay un parámetro guardado que se llama tornillo. Le doy a Enter y ya tengo aquí mi 5 de diámetro y fx es que viene de una función que es la función tornillo, ¿vale? Ahora, de hecho, incluso podría hacer un orificio mayor que fuese, por ejemplo, el doble del tornillo, ¿vale? Pues podría poner tornillo por 2 y me hace uno de 10, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre poner yo 5 y poner 10 o hacerlo utilizando el parámetro tornillo? Pues mirad, la diferencia fundamental aquí va a ser la siguiente. Si yo ahora extruyo, vamos a ver, ahí está, extruimos un poquito y extruimos un poquito aquí también, ¿vale? Una cosa así, vamos a suponer que tenemos un orificio que es más grande porque es para la cabeza del tornillo, luego un orificio más estrecho que sería para el resto del tornillo, ¿no? Bueno, pues si yo fabrico un prototipo de esta pieza con este hueco para el tornillo,
y me doy cuenta de que el hueco no era el adecuado y me ha llevado muchísimos pasos poder hacer esto, ahora tengo una opción tan interesante como venirme a modificar, cambiar parámetros, ¿vale? Voy a ver si me puedo apartar para que lo veáis bien. Y sencillamente yo le digo, mira, es que me he dado cuenta de que el tornillo necesitaba que fuese de 10 en vez de 5. Pues pongo aquí 10, vamos a poner 10, Enter, ahí está. Y como veis, se actualiza directamente a un diámetro de tamaño 10. Tanto el interno como el externo, porque el externo no le había dado una unidad determinada, sino le había dicho que fuese siempre el doble del tornillo, ¿vale? Pues si yo no es que necesitaba que fuese más pequeño, pongo un 2, le doy a Enter, y todo aquello que tenga referenciado a este parámetro se me va a actualizar a ese tamaño, ¿vale? De tal forma que esto es ideal para piezas que imprimimos en 3D y tienen que encajar unas dentro de otras, y luego cuando la imprimimos nos damos cuenta de que no encajan bien o de que un hueco se nos ha quedado un poco más grande, un poco más pequeño y tal, y no tenemos que volver a diseñar si hemos diseñado con parámetros, pues tan sencillo como irnos a modificar los parámetros y poder así actualizar toda la pieza de forma automática. ¿De acuerdo? Bueno, Fusion tiene muchísimas más herramientas. Evidentemente en una hora pues no nos va a dar tiempo a verlas todas ni muchísimo menos, pero sí que me gustaría haceros una pequeña presentación muy rápida de técnicas de modelado distintas a esta que estamos viendo, ¿vale? Porque bueno, estas son técnicas de modelado CAD habituales. En concreto hemos estado modelando con parámetros, por eso hemos podido utilizar parámetros y hemos podido utilizar también la línea del tiempo, porque estábamos trabajando con modelado paramétrico, pero tenemos otras posibilidades, como por ejemplo la creación de formas para la escultura. Mirad, vamos a poder crear una caja, por ejemplo, vamos a crear una caja aquí, para que veáis técnicas de modelado totalmente distintas a las que quizá estemos acostumbrados, ¿no? Fijaros, voy a crear aquí una caja que, como veis, es bastante curva y que le puedo decir cuántas caras quiero que tenga en cada lado. Ahí está. Y ahora, esta técnica de modelado, que es mucho más, no sé si decir artística o mucho más orgánica, mucho más como una escultura y no tan precisa, no tan técnica, nos va a permitir ir cogiendo cada elemento, por ejemplo, una línea, o por ejemplo un punto, o por ejemplo una cara, e irlo modificando de tal forma que la figura entera se nos va a ir adaptando, consiguiendo así formas que realmente pues con un modelado CAD tradicional pues serían prácticamente imposibles de conseguir, ¿no? Imaginaos esta forma tan curva, cómo hacerla con las herramientas habituales de un software de diseño. ¿Vale? Podemos ir cogiendo todos aquellos elementos que queramos y por supuesto vamos a poder ir dando incluso más, vamos a ver, incluso generando nuevas caras, ¿vale? Ahí está. Y consiguiendo, como veis, pues formas realmente bastante complejas y, como decíamos, pues, bueno, bastante difícil de, por no decir imposible, de hacer si trabajáramos con las herramientas más habituales, ¿vale? Bueno, pues dentro de este menú de Fusion vamos a encontrar muchísimas herramientas también, todas orientadas a este tipo de figuras ya mucho más orgánicas. Podemos darle a finalizar la forma y entonces nos saldremos de nuevo al menú habitual, igual que pasaba con el Sketch. Y esto nos permitirá, pues bueno, ya utilizar esta figura como cualquier otra. ¿Vale? Luego vamos a tener muchísimas posibilidades para editar nuestras piezas. Aquí en modificar hay muchísimas opciones, como operaciones booleanas, hacer offsets, cambiar escalas, hacer fillets, redondear, como veis, aristas. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos ya una figura tridimensional, pues podemos editarla e incluso podemos crear nuevos sketches en caras de la figura. Por ejemplo, yo puedo hacer un nuevo sketch aquí, le voy a dar a finalizar, ¿veis? Y ahora tengo un sketch que he creado sobre esa cara que voy a poder extruir, o hacia adentro o hacia afuera. ¿Vale? Por lo tanto, una vez tengo una figura, una base ya de nuestra figura, las posibilidades pues, son infinitas. Y bueno, muchas más opciones que tenemos y que vemos detenidamente en el curso de modelado 3D con Fusion, pero que bueno, que espero que esta pequeña
esta pequeña introducción al programa pues, os haya enseñado un poco cómo es la interfaz y la cantidad de posibilidades que tiene este programa, ¿no? La verdad es que, como decíamos, pues, bueno, es uno de los software más utilizados últimamente y es que realmente es muy, muy, muy potente. Voy a dejar de compartir Fusion y veo si tenemos por aquí alguna pregunta y de hecho vamos a fijarnos si queréis un segundo. No sé si ahora podéis ver la cámara en grande porque la impresora de hecho acaba de terminar. Se está viendo, Paloma, ahora la cámara, ¿no? Se ve la cámara, pero no se ve la figura. La pieza, claro, porque La está ahí pieza, ahí, movida. Ahí sí, perfecto. ¿no? Ahí sí se ve, Exacto. perfecto. Exacto. Bueno, pues mirad, como os decía, ya tenemos nuestra F de Fusion hecha y aquí podéis, a ver si la consigo cuadrar, ahí está. Esta es la plataforma de impresión, que es una plataforma que en este caso se puede mover. Ahí está. Es flexible y aquí tenéis pues, cómo se ha generado la pieza, el pequeño logo de Fusion. ¿Vale? Normalmente la pieza en 3D, pues a veces hay que lijarla un poquito porque siempre se le queda algún pequeño defecto por alguna parte, ¿vale? Pero ahí tendríamos ya nuestro logo impreso. ¿Vale? Y bueno, no me alargo mucho más, Paloma. No sé si dedicamos un Sí, ratito a contestar algunas dudas, ¿no? sí, claro, están empezando a haber preguntas, o sea que te las voy leyendo, las vas leyendo tú. Dice, ¿qué formatos de exportación tiene? Y si es compatible la importación y exportación con otros programas de Autodesk. Lo Sí, tienes en mirad. el chat por si Sí, sí, quieres. sí. Vale. Estoy viendo que ahora mismo la mayoría de preguntas son sobre la exportación, Ujú. ¿vale? Así que sí, parece que todos van un poco por ahí. Sí. Bueno, pues a ver, Fusion 360 tiene en principio su formato propietario, su formato que es F3D, que es el formato de Fusion 360, pero tiene la ventaja de ser un software de Autodesk. Como es lógico, todos los software de Autodesk se integran perfectamente entre sí. Entonces es compatible con todos los software, de Autodesk. De hecho, incluso podemos poder empezar a diseñar en 3D partiendo de un DXF o de un DWG, de un plano de AutoCAD, en cualquiera de los formatos habituales de AutoCAD. Y luego tengo muchos formatos de modelos tridimensionales en los que lo puedo exportar. Tenéis que tener en cuenta que hay muchísimos formatos de modelos 3D y muchos no son solo formatos de modelos 3D. No sé, por ejemplo, hay muchos software que guardan la geometría, en un formato guardan la geometría del modelo, pero guardan también otra serie de propiedades, ¿no? Como propiedades sobre materiales, sobre cálculos, estructura, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de formatos no son formatos de una geometría tridimensional en exclusiva, sino que incluyen otras muchas características. Fusion, los formatos que utiliza son los formatos habituales de modelos 3D, de geometría 3D. Algunos de los estándares son el formato STL, por ejemplo, que es el que se utiliza mucho para intercambio de archivos vamos a ver. Uy, se me ha ido creo la cámara, Paloma. Sí. Vale, bueno, no pasa nada. Un segundito que te... Vale, sí, sí. Bueno, Vale, mientras tanto, he ido a vale, creo cambiar que ya puedes Vale, conectarla. para A ver, cambiar, para ponerme yo otra vez. Ahí está, ¿vale? Y dame un vale, segundito. perfecto. Vale. Fenomenal. Ahí está. Ahí está. Entonces, en Fusion 360, cuando vamos a exportar, nos da una serie de opciones, ¿no? Nos da la opción de guardarlo en F3D, que es el formato nativo de Fusion. Nos da la opción de guardarlo en algún formato habitual de AutoCAD, como decimos, que normalmente son o DWG o DXF. Nos da la opción de guardarlo en formato STEP. El formato STEP es muy utilizado en fabricación, en la industria de la fabricación, en STL para impresión 3D, en formato SKP, que es el formato SketchUp. Seguro que SketchUp lo conocéis o al menos suena también. Otro software de modelado también bastante utilizado. En formato OBJ, que es otro formato también bastante utilizado. Y
en formato SAT, en formato IGES, hay muchos formatos, pero bueno, por lo general lo más habitual es que se integren bien las opciones entre los software de Autodesk. Pero como os digo, sí que hay algunos formatos que no están disponibles. La aportación en algunos formatos no está disponible para la versión gratuita. La versión de pago tiene más posibilidades de exportación todavía. ¿Es posible simplificar el poligonado para luego exportarlo a programas de realidad virtual? Sí. De hecho, cuando se genera una malla, porque como no sé quién ha hecho la pregunta, creo que Lourdes. Sí. Bueno, pues en temas de videojuegos y demás, y realidad virtual, animación, etcétera, toda la geometría se traduce a una malla poligonal, y la malla poligonal es verdad que si es muy densa, pues luego cuesta mucho trabajo moverla en algunos software. Entonces, Fusion, cuando va a exportar a un software que tiene mallado, te pregunta, digamos, con cuánta precisión quieres que haga esa aportación, es decir, cómo de densa quieres que sea la malla a la hora de exportar. No obstante, hay mucho software también de Autodesk. Hay un software de Autodesk que hace eso precisamente. Si tú tienes un modelo que es demasiado denso para algún programa de realidad virtual, hay software específico de Autodesk que también te lo simplifica. Pero sí, Fusion también te pregunta. Vale, no sé si aparte en el chat, en preguntas y respuestas hay algo. Creo que no, ¿no? En preguntas y respuestas, no. No. Están escribiendo por el chat. Que bueno, pero si quieres esperamos Vale. un poquito más, pues si alguno Sí, tiene alguna pregunta. Y bueno, pregunta Albert que la diferencia entre Fusion e Inventor. Es muy buena pregunta, Albert, porque hay pocas. Porque Autodesk sí es verdad que tiende a tener un software para cada industria, ¿no? Pues como es el caso claro de Revit. O, por ejemplo, para el tema, luego tiene a Maya, por ejemplo, que es otro software muy potente también. En fin, suele tener, pero en este caso se pisan un poco. La verdad es que Fusion e Inventor se pisan un poco. Yo tengo la sensación, pero esto ya me va a permitir que te dé una opinión personal, sin información directa de Autodesk, pero yo tengo la sensación de que hicieron Fusion, porque los primeros años cuando salió Fusion era un software un poco más simple, pues más para principiantes, para gente que tenía una impresora 3D y que querían hacer algunas piezas y cosas así como más sencillas, ¿no? Y bueno, pues era un poco Fusion, digamos, el software sencillo, o sea, sí, Fusion el software sencillo, y luego teníamos Inventor, que era como el software de toda la vida de Autodesk. Pero en estos últimos años, Fusion se ha ido haciendo cada vez más potente y ha llegado a un punto que se están pisando bastante. Y de hecho, a día de hoy, Autodesk invierte muchísimo más en Fusion y en actualizaciones de Fusion que de Inventor. Entonces, pues no descartaría que en los próximos años viéramos cambio en ese sentido, porque la verdad es que sí se pisan un poco, son bastante similares. Pero yo, si tuviera que votar por uno de los dos de cara a futuro, desde luego que lo haría con Fusion. Vale, no sé si tenemos... vale, mientras esperamos un poquito más a ver si hay Sí. alguna... Perdona, sí, continúa. No, nada, te iba a comentar que si quieres, mientras la gente pregunta alguna otra cosita, proyectamos lo del tema de los cursos. Sí, justo es lo que iba a Vale, decir. Si genial. quieres proyectarlo, perfecto, y lo adelanto. Muy bien. Pues dame un segundito que os comparto. Vale. Ahí está. Creo que se ve, ¿no? Perfecto. Bueno, esto lo que significa es que vamos a lanzar un descuento del 20% de miércoles a viernes para los asistentes de este webinar, y bueno, están en el curso de modelado 3D con Fusion 360 e impresión 3D. El código es el que veis en la pantalla, y bueno, también lo escribiré en el chat, ¿vale? Tanto los cursos como los códigos. Y creo que teníamos alguna pregunta. ¿Alguna Me ha cosita por ahí? parecido ver. A ver, Vale. dejas de compartir pantalla en el chat, creo. A ver, perfecto. ¿Lo dejo compartiéndose el descuento un poco o lo pones tú en Aquí. el chat? Sí, mira, al exportar el modelado se exportan también los materiales, y en caso afirmativo mantiene la misma asignación de materiales, por ejemplo, de pasar de ACAD a 3ds Max
se pierde el direccionamiento de materiales y se tiene que volver a asignar. Está en el chat por si la quieres ver tú mejor. Sí. Vale. Sí, pero es verdad que es un tema que suele causar muchos problemas, el tema de los materiales, cuando intercambiamos entre software. Esto no es algo en concreto del ejemplo que habéis puesto, sino que es algo general, porque cada software, digamos que asigna los materiales o proyecta las texturas siguiendo una técnica distinta y entonces no siempre a la hora de exportar no es que no se exporte, es que luego el software en el que lo abrimos no siempre sabe reconocer a la perfección estos modelos. Fusion, por ejemplo, en formato OBJ, el formato OBJ es un formato que supongo que muchos conoceréis, que es uno de los estándares en modelos 3D. Sobre todo para la hora de intercambiar modelos entre un software y otro, porque es muy habitual pues, en Fusion hacer, pues, no sé, por ejemplo, diseñar un elemento arquitectónico o un elemento de decoración de interiores, etcétera, que luego integramos en un proyecto más grande de Revit, ¿vale? Y en ese sentido, pues, la integración es bastante buena. Lo que no puedo asegurar es que lo sea con todos los programas. Tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de un software de Autodesk. Autodesk es una empresa que tiene todas sus suites de programas y que entre ellos se suelen integrar bastante bien. Pero cuando intentamos hacer la integración con otros software, pues es cierto que no siempre nos va a funcionar tan bien. Tenemos más preguntas de Luis Sí. y de Eric. No sé si las ves. Sí. Estoy leyendo por aquí. Vale, tú pusiste el código y ahora están poniendo por aquí el tema de la integración a Revit. Eso es. Sí. Mirad, en el tema de la integración con otros software, porque supongo que habrá aquí muchas dudas, casi que os emplazaría a que me preguntarais en privado por Twitter si queréis o por donde queráis, porque hay muchísimos casos, evidentemente no todos de memoria no los puedo decir, hay muchísimos software, hay software con los que tienen mejor compatibilidad con una parte, peor compatibilidad con otras. Cuando salimos de la familia de Autodesk, normalmente los parámetros nos dejan de funcionar. Cuando estamos trabajando con parámetros y exportamos para otro programa, depende mucho, que es lo que nos estamos preguntando, depende mucho del formato en el que estemos exportando, porque si exportamos en un step, por ejemplo, deben de mantenerse perfectamente todos los parámetros, pero si exportamos en un OBJ, por ejemplo, todos los parámetros van a desaparecer porque depende de la información que almacena cada formato también. Entonces, pues casi os emplazaría, si tenéis dudas muy concretas de un proceso, de un proyecto, de alguna cosa, que la compartáis directamente conmigo, ¿vale? Vale, ¿en preguntas hay alguna? No, la pregunta es la en última. preguntas todavía, La ¿no? última que hemos leído. Sí, de Albert. Sí. Vamos a ver, esperamos 2 Muy bien. minutitos. A ver si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. Vale. Pues nada, parece que no. Pues Daniel, muchísimas gracias por el webinar y nada, que a vosotros también por asistir y bueno, recordar otra vez lo de los cursos para que sepáis que tenéis el 20% de descuento y eso. Así que nada, muchísimas gracias por tu presentación. Muchas gracias, Paloma, y bueno, espero que nos veamos muchos de nosotros luego por los cursos de ITK. Estupendo. Vale, muchas gracias a todos. Están despidiendo. Muchas gracias.